A un piloto negro se le niega comida de lujo en primera clase. 10 minutos después, despide a toda la tripulación. La copa de champán se hace añicos contra el suelo de la cabina de primera clase. Sus fragmentos de cristal brillan bajo las luces del techo, como acusaciones. El capitán James Harrington permanece rígido con su impecable uniforme de piloto, con las rayas doradas reflejando la luz, mirando fijamente a la azafata, quien hace apenas unos momentos se negó a servirle la comida premium reservada para los pasajeros de primera clase. Toda la cabina ha quedado en silencio. Todas las miradas están fijas en el hombre alto y negro cuya presencia autoritaria ahora llena el espacio con furia controlada. En exactamente 10 minutos, anuncia, con su voz grave resonando en cada rincón de la cabina. Ninguno de ustedes será empleado de esta aerolínea. Pero lo que los atónitos pasajeros y tripulación aún no comprenden es que el capitán Harrington no es un piloto cualquiera, y que esto no se trata solo de una comida. Damas y caballeros, si les ha gustado esta historia hasta ahora, por favor, suscríbete ahora para unirte a nuestra comunidad de narradores y no perderte nunca otra narración tan impactante como esta. 3 horas antes, James había entrado en el Aeropuerto Internacional de Atlanta por la entrada del personal, rodando su maleta de piloto con naturalidad. 22 años como piloto de aerolíneas comerciales habían convertido estas rutinas previas al vuelo en algo natural. El peso de la responsabilidad, ya familiar, recaía cómodamente sobre sus hombros mientras navegaba por la bulliciosa terminal. A sus 53 años, James se comportaba con la serena confianza de quien ha pasado décadas al mando de aeronaves en cielos turbulentos y condiciones climáticas peligrosas. Llevaba el pelo entrecano cortado al rape, y las arrugas de la risa enmarcaban sus ojos, que habían visto el mundo desde 11.800 metros de altura. «Capitán Harrington», gritó una joven voz, rompiendo su lista mental de tareas previas al vuelo. James se giró y vio a Malik Johnson, un primer oficial recién contratado, que se acercaba corriendo con una emoción apenas contenida. «Buenos días, Malik», respondió James con una cálida sonrisa. Había acogido al joven piloto bajo su protección tras reconocer algo de sí mismo en el entusiasta piloto de 28 años. El mismo afán por demostrar su valía en una industria donde rostros como los suyos aún eran escasos en la cabina. «¿Has oído las noticias?», preguntó Malik, poniéndose a su lado. «Dicen que Sky Global Airlines hará un anuncio hoy». «Algo importante», asintió James pensativo. «He oído rumores, probablemente de esa fusión con la que todos hemos estado especulando». «Yo también pienso eso», respondió Malik. «Podría cambiarlo todo por aquí. El cambio es la única constante en este negocio», dijo James, recordando sus inicios volando rutas regionales en los 90. «He visto aerolíneas ir y venir, fusionarse y dividirse. Nos adaptamos». Se detuvieron en el control de seguridad, presentando sus credenciales con la eficiencia habitual. James notó cómo los agentes de seguridad seguían mirando a Malik con atención, el mismo escrutinio sutil que había enfrentado a lo largo de su carrera. Algunas cosas cambiaban más despacio que otras. Mientras caminaban hacia la sala de reuniones de la tripulación, el teléfono de James vibró con un mensaje de su hija, Asia. A sus 21 años, cursaba su último año de universidad, estudiando ingeniería aeroespacial y soñando con diseñar la próxima generación de aviones comerciales. «Mucha suerte en el vuelo a Londres, papá. Te quiero. No olvides que el cumpleaños de mamá es la semana que viene». James sonrió, respondiendo rápidamente. Su matrimonio con Michelle había resistido las dificultades de su horario irregular y sus frecuentes ausencias durante más de 25 años, prueba de su compromiso y comprensión. Guardó el teléfono en el bolsillo, recordando mentalmente que encargara flores para el próximo miércoles. En la sala de reuniones, el ambiente estaba cargado de una energía inusual. Pilotos y auxiliares de vuelo se agrupaban en pequeños grupos. Las conversaciones eran susurrantes pero animadas. James vio a Evelyn Chen, la azafata principal asignada a su ruta a Londres ese día,
revisando la lista de pasajeros con gran atención. «Buenos días, Evelyn». La saludó. «Parece que el vuelo está completo». Evelyn levantó la vista, con el rostro tenso casi imperceptiblemente antes de sonreír. «Buenos días, Capitán Harrington». «Sí, con todo reservado y lista de espera. Hoy hay varios VIP en primera clase». James había trabajado con Evelyn ocasionalmente durante los últimos años. Era eficiente y profesional, pero siempre mantenía cierta distancia que James había aprendido a reconocer a lo largo de su carrera. La sutil barrera que algunos colegas nunca lograban superar a su alrededor. «¿Algo que deba saber?», preguntó, mirando el manifiesto. «Al parecer, el director ejecutivo de Bestridge Financial está a bordo». Y ella dudó. «El señor Víctor Chaeffer». James sintió una ligera opresión en el pecho al oír el nombre. Víctor Chaeffer, vicepresidente ejecutivo de operaciones de Sky Global Airlines, y si los rumores eran ciertos, potencialmente el próximo director ejecutivo si la fusión se concretaba. Chaeffer había empezado en la compañía casi al mismo tiempo que James, pero había ascendido en la escala corporativa con una velocidad asombrosa. Sus interacciones a lo largo de los años habían sido mínimas pero memorables, marcadas por la condescendencia apenas disimulada de Chaeffer. «Bueno», dijo James con serenidad, «asegurémonos de que todos tengan un vuelo sin contratiempos». La sesión informativa transcurrió con normalidad, con informes meteorológicos que indicaban condiciones despejadas al otro lado del Atlántico, revisión del plan de vuelo y presentaciones de la tripulación. James se fijó en 3 auxiliares de vuelo con los que no había trabajado antes. Brooke Hamilton, una mujer rubia de unos 30 y tantos años cuya sonrisa parecía permanente. Derek Coleman, un hombre de mediana edad con porte militar. Y Samantha Willis, más joven que los demás, que no dejaba de mirar nerviosamente su teléfono. Al concluir la sesión informativa, el gerente de operaciones Ray Sullivan entró en la sala con expresión seria. «¿Me prestan atención, por favor? Acabo de recibir noticias de un problema de programación. El primer oficial asignado originalmente como copiloto del capitán Williams en el vuelo 237 a San Francisco ha enfermado. El capitán Thomas Williams, un piloto veterano próximo a la edad de jubilación, levantó la vista con preocupación. James conocía bien a Williams. Habían empezado a trabajar en la aerolínea con pocos meses de diferencia, aunque se movían en círculos sociales diferentes. «Malik», continuó Sullivan, «necesitamos que tomes ese vuelo. Capitán Harrington volará con el primer oficial David Carson en la ruta a Londres». James mantuvo su profesionalidad, pero en su interior suspiró. David Carson era competente pero difícil, uno de esos copilotos que sutilmente desafiaban la autoridad en la cabina, sobre todo cuando esa autoridad la ostentaba a alguien como James. Malik le dirigió a James una mirada de disculpa mientras recogía sus materiales. «Aplaza esas técnicas de aproximación que me ibas a enseñar, capitán. La próxima vez», le aseguró James. «Haz que Williams quede bien». Después de que Malik se fuera, David Carson entró, saludando brevemente a James. «Capitán, encantado de volar contigo de nuevo, David», dijo James, extendiendo la mano. Carson se la estrechó brevemente, con un apretón prefuncional. «Hagamos las comprobaciones previas al vuelo», respondió Carson, volviéndose hacia la puerta. James lo siguió, cambiando de tema mentalmente. Este era el trabajo: adaptarse a las condiciones cambiantes, mantener la compostura independientemente de las dinámicas personales. La cabina no era lugar para el ego ni la fricción. La seguridad dependía de una comunicación clara y del respeto mutuo, ya fuera voluntario o impuesto profesionalmente. La inspección previa al vuelo fue minuciosa y, según las normas, el Boeing 787 Dreamliner era un avión magnífico, y James nunca se cansaba de la inspección visual, con sus ojos entrenados examinando cada superficie, cada componente con meticulosa atención. Esta aeronave en particular, con matrícula 785 SG, era relativamente nueva en la flota,
con solo 3 años de servicio. En la cabina, James se acomodó en el asiento izquierdo, la posición del capitán, mientras que Carson tomó el derecho. Repasaron la lista de verificación con precisión práctica, limitándose su conversación a asuntos operativos. James había aprendido hacía mucho tiempo a crear un ambiente profesional independientemente de las corrientes subyacentes. La seguridad de cientos de pasajeros dependía de ello. Comprobación de sistemas completada, informó Carson, mientras sus dedos recorrían las pantallas de cristal de la cabina de vuelo integrada. El informe meteorológico muestra una franja de turbulencia en el Atlántico Medio. James observó, revisando, los últimos datos meteorológicos. Ajustaremos la altitud al acercarnos a esa zona. Carson asintió, anotando en su tableta. Los cálculos de combustible son óptimos para la ruta. Mientras terminaban los preparativos, James pensó brevemente en el inusual manifiesto de pasajeros. Era notable que un importante director ejecutivo financiero y el vicepresidente ejecutivo de la aerolínea estuvieran en el mismo vuelo. Se preguntó si estaría relacionado con los rumores de fusión que Malik había mencionado. La tripulación de cabina estaba terminando sus preparativos mientras los pasajeros comenzaban a embarcar. A través de la puerta abierta de la cabina, James podía oír el caos controlado del proceso de embarque, el susurro del equipaje de mano al ser guardado, el murmullo de las conversaciones, risas ocasionales y los saludos profesionales de los auxiliares de vuelo. James salió de la cabina para saludar personalmente a algunos pasajeros, una costumbre que había mantenido a lo largo de su carrera. Creía que ver al capitán ponerle cara a la voz que luego les dirigiría desde detrás de la puerta cerrada de la cabina ayudaba a calmar la ansiedad de los pasajeros nerviosos. En primera clase, vio a Víctor Chaeffer ya acomodado en el asiento 2A, absorto en los documentos extendidos sobre su bandeja. Chaeffer levantó la vista al ver a James acercarse. Su expresión pasó de la concentración al reconocimiento. «Capitán Harrington», dijo Chaeffer, sin extender la mano. «No sabía que volaría hoy». «Señor Chaeffer», respondió James con serenidad. «Siempre es un placer contar con la dirección de la compañía a bordo. Espero que todo le parezca bien». La sonrisa de Chaeffer no llegó a sus ojos. «Seguro que sí. Siempre me ha impresionado lo diversa que se ha vuelto nuestra plantilla de pilotos desde que me uní al comité de reclutamiento». La insinuación flotaba en el aire entre ellos. James había escuchado variaciones de este comentario ambiguo a lo largo de su carrera, la sugerencia de que su puesto era, de alguna manera, una iniciativa de diversidad en lugar de algo ganado por méritos y miles de horas de vuelo. «La compañía se beneficia de muchas perspectivas», respondió James diplomáticamente. «Esperamos buenas condiciones para el vuelo de hoy. Si necesita algo, no dude en avisar a la tripulación». Al girarse para seguir saludando a los pasajeros, James notó que Evelyn observaba la interacción desde la cocina, con una expresión indescifrable. Mantuvo su actitud profesional, moviéndose por la cabina con soltura, intercambiando breves cumplidos con los pasajeros que levantaban la vista de sus rutinas previas al vuelo. De vuelta en la cabina, James cerró la puerta y comenzó los preparativos finales para el regreso. El ritual familiar lo concentró. Allí era donde pertenecía, donde 2 décadas de experiencia lo convertían no solo en competente, sino en excepcional. La cabina era una meritocracia donde la habilidad y el criterio importaban por encima de todo. «Equipo de tierra informa. Listo para el regreso», comunicó Carson tras recibir el mensaje del auxiliar de vuelo principal. «Entendido», respondió James, buscando el sistema de megafonía. Su voz profunda resonó por el avión al hacer el anuncio previo a la salida, dando la bienvenida a los pasajeros a bordo del vuelo 842 con destino a Londres Heathrow. Mientras el avión se alejaba de la puerta de embarque, guiado por el personal de tierra, James sintió la familiar sensación de anticipación. Cada vuelo era único, un viaje con sus propios desafíos y recompensas. La lista de pasajeros de hoy añadía una dimensión inusual. Pero una vez en el aire,
Las complejidades de la interacción humana darían paso a la precisa ciencia de la aviación. El rodaje hasta la pista fue fluido. El avión se unió a la fila de aviones que esperaban la autorización de salida. El aeropuerto de Atlanta siempre estaba concurrido, pero los controladores mantenían un flujo de tráfico eficiente. Cuando llegó su turno, James guió el enorme Dreamliner hacia el eje de la pista, con los potentes motores acelerando con un vino tranquilizador mientras aceleraba los aceleradores. Sky Global 842 autorizado para despegar. Se oyó la voz del controlador a través de los auriculares. SKYL Global 842, rodando, confirmó James, sintiendo la aceleración mientras la aeronave iniciaba su descenso por la pista. La sensación del despegue nunca pasó de moda. La velocidad creciente, el momento en que la rueda de morro se elevaba, y luego, la separación definitiva de la Tierra al despegar. El Dreamliner ascendió con fuerza hacia el cielo despejado de Georgia, ladeándose suavemente al tomar rumbo. Velocidad positiva, confirmó Carson. Tren arriba. Ordenó James, observando cómo las luces indicadoras del tren de aterrizaje cambiaban de verde a rojo mientras las ruedas se retraían en la panza de la aeronave. El ascenso desde Atlanta fue rutinario, la aeronave descendiendo suavemente a su altitud de crucero inicial. Una vez alcanzados los 32.000 pies, James activó el piloto automático, aunque sus manos permanecieron cerca de los controles, un hábito adquirido durante incontables vuelos. Estamos fuera del corredor de salida, observó Carson, mientras ajustaba las pantallas de navegación. Rumbo a la travesía del Atlántico, James asintió, adaptándose al ritmo del vuelo de crucero. Las siguientes 7 horas pasarían en un controles rutinarios cuidadosamente supervisados, por supuesto. Cálculos de combustible, actualizaciones meteorológicas y comunicaciones ocasionales con el control de tráfico aéreo mientras cruzaban las fronteras invisibles entre los centros de control. 1 hora después del vuelo, Evelyn entró en la cabina con sus comidas. Capitanes, ¿quieren comer ahora o más tarde? Ahora está bien, respondió James. Gracias, Evelyn. Colocó sus comidas en las pequeñas mesas plegables. Los pasajeros han sido atendidos en primera clase. Todo marcha a la perfección. ¿Se sabe algo del anuncio que mencionó Malik? Preguntó James con indiferencia sobre la fusión. Elin Unk se mostró cautelosa. No he oído nada oficial, solo los mismos rumores. Al irse, Carson se volvió hacia James. ¿Qué rumores de fusión?, explicó James, abriendo su fiambrera. Llevan meses en el aire, oyó Malik. Podría haber un anuncio hoy, dijo Carson frunciendo el ceño. Eso podría significar consolidaciones de rutas, recortes de empleos o expansión, replicó James. Continental tiene las raíces del Pacífico que tanto anhelábamos. Comieron en silencio durante unos minutos. La cabina permaneció en silencio, salvo por alguna conversación ocasional de radio de otros aviones en su frecuencia. Tú y Chaefer me parecían conocidos antes, dijo Carson finalmente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Empezamos en la empresa más o menos al mismo tiempo, con trayectorias diferentes, asintió Carson lentamente. Tiene la confianza de la junta directiva, mientras presiona con fuerza para la fusión con Continental. Me imagino, añadió James, pensando en el ambicioso ejecutivo, varios miles de pies por debajo de ellos en la cabina de primera clase. La conversación se interrumpió al volver a centrarse en los sistemas de la aeronave y en el cruce del Atlántico que se avecinaba. James revisó de nuevo los informes meteorológicos, notando que la banda de turbulencia que esperaban se había intensificado ligeramente. Deberíamos ascender a 38.000, decidió. Superen ese sistema meteorológico. Carson coincidió y James contactó con el control de tráfico aéreo para solicitar el cambio de altitud. Con el permiso concedido, el Dreamliner inició un suave ascenso hacia el nivel de vuelo superior.
Los motores ajustaron su empuje automáticamente para mantener la velocidad de ascenso óptima. A la nueva altitud, el aire era más suave y el avión se mantenía estable mientras navegaba a casi 965 km/h por el vasto Atlántico. La vista desde la cabina era espectacular. El profundo océano azul a lo lejos. El horizonte curvo, por delante y por encima, el azul cada vez más intenso de la atmósfera superior, que se oscurecía gradualmente hacia el espacio. James miró su reloj. Llevaban 3 horas de vuelo, aproximadamente a mitad de camino a través del Atlántico. Todo transcurría con normalidad, el avión funcionaba impecablemente, los pasajeros presumiblemente cómodos en las cabinas tras la puerta de la cabina. Fue entonces cuando la luz de llamada de primera clase se iluminó en el panel superior. Voy a comprobarlo. La voz de Elin Unk llegó por el intercomunicador. Unos minutos después, solicitó acceso a la cabina. James pulsó el botón para abrir la puerta, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos después del 911. Evelyn entró, con su semblante profesional ligeramente tenso. «Capitán, tenemos un problema en primera clase», dijo en voz baja. «El señor Schiffer solicita hablar con usted». James arqueó una ceja. «¿Sobre qué?» «Dice que se trata del anuncio de la fusión. Al parecer, acaba de salir la noticia y quiere hablar sobre el posible impacto en la tripulación de vuelo». James intercambió una mirada con Carson. Esto era inusual. Los ejecutivos no solían solicitar visitas a la cabina para hablar de asuntos de la empresa durante los vuelos. «Regresaré», decidió James, levantándose de su asiento. «El primer oficial Carson tiene el avión». «Tengo el avión», confirmó Carson, moviéndose ligeramente para centrarse detrás de los controles principales. James siguió a Evelyn fuera de la cabina, asegurando la puerta tras él. En la pequeña cocina, se detuvo. «¿Qué está pasando realmente, Evelyn?» Ella dudó. «El señor Schiffer ha estado bebiendo bastante. Se está volviendo difícil con la tripulación de cabina, sobre todo con Samantha». James frunció el ceño. «Inapropiado. Al límite», Evelyn admitió. «No deja de mencionar la fusión y cómo cambiará quién se queda y quién se va. Está incomodando a los pasajeros». «Hablaré con él», le aseguró James. «Recuérdale nuestras políticas». James recorrió la cabina de primera clase, saludando con la cabeza profesionalmente a los pasajeros que levantaban la vista al pasar. Víctor Schiffer estaba en su asiento, con un vaso casi vacío de lo que parecía whisky en la mano, con la tez sonrojada. El asiento junto a él estaba vacío, aunque una computadora portátil y papeles indicaban que estaba ocupado. «Señor Schiffer», dijo James en voz baja, inclinándose ligeramente para mantener una conversación profesional sin molestar a los demás pasajeros. «Entiendo que quería hablar conmigo». Schiffer levantó la vista, con la mirada ligeramente desenfocada. «Capitán Harrington». «Sí, siéntese. Hoy tenemos una gran noticia». «Me temo que no puedo quedarme mucho tiempo», respondió James, permaneciendo de pie. «Necesito volver a la cabina». «La fusión se está llevando a cabo», dijo Schiffer, con la voz más alta de lo apropiado para el ambiente de la cabina. «El anuncio se hizo hace 1 hora. Compramos Continental o ellos nos compran a nosotros. Depende de cómo se mire». Se rió, un sonido agudo que atrajo miradas de los pasajeros cercanos. «Es una noticia importante», reconoció James. «Pero quizás podríamos discutir las implicaciones después de aterrizar. Ahora mismo, mi prioridad es garantizar un vuelo seguro para todos a bordo». La expresión de Scheer se endureció. «Siempre siguiendo las reglas, ¿verdad, Harrington? Por eso sigue en la cabina mientras algunos de nosotros ascendíamos». James mantuvo su actitud profesional, aunque sintió una opresión familiar en el pecho. «Señor Chaeffer, voy a pedirles a los auxiliares de vuelo que suspendan el servicio de bebidas alcohólicas un rato». «Creo que usted no toma esas decisiones», interrumpió Chaeffer, alzando aún más la voz. «Yo sí».
Eso es lo que significa esta fusión. Las políticas operativas de Continental se implementarán en todos los ámbitos. Su equipo ejecutivo se une al nuestro. Se avecinan cambios, Harrington. Grandes cambios. El pasajero del asiento vacío junto a Schiffer, un señor mayor de cabello canoso y traje caro, regresó en ese momento, observando la escena con el ceño fruncido. ¿Está todo bien aquí?, preguntó con su marcado acento británico. Señora Tetterton, respondió James, el director ejecutivo de Bestridge Financial. Solo estábamos hablando de noticias de la empresa. Disculpe las molestias. No es necesario disculparse, capitán, respondió a Tetterton, mirando a Schiffer con evidente desaprobación. Quizás a mi compañero de asiento le vendría bien un café. Scheer se irritó. Richard A. Tetterton, el hombre que gestiona nuestra deuda. Permítame contarle algo sobre el negocio de las aerolíneas. Señor Schiffer, interrumpió James con firmeza. Como capitán de este avión, tengo autoridad sobre todos los aspectos de este vuelo, incluyendo la conducta de los pasajeros. Le pido que modere su tono y su consumo durante el resto del viaje. Scheer lo miró fijamente, con una mirada desafiante en sus ojos inyectados en sangre. ¿Sabe cuál es su problema, Harrington? Cree que ese uniforme le da autoridad sobre gente como yo, pero cuando aterricemos, seguiré siendo un ejecutivo y usted solo un piloto, uno entre muchos, reemplazable. Un tenso silencio se apoderó de la cabina de primera clase. James era plenamente consciente de las miradas fijas en ellos, de los demás pasajeros que presenciaban esta incómoda confrontación. Señor Schiffer, dijo James, con voz serena, pero con un inconfundible tono de autoridad. Esta conversación ha terminado. Si continúa interrumpiendo este vuelo, me veré obligado a tomar medidas según las normas de aviación. Le sugiero que descanse un poco antes de aterrizar. Asintió respetuosamente a Tetterton y luego se giró hacia donde Evelyn observaba desde la cocina. No se le servirá más alcohol a este pasajero durante el vuelo, instruyó con claridad. Y me gustaría hablar con usted en la cocina. En el reducido espacio de la cocina de primera clase, James le habló en voz baja a Evelyn. Vigile la situación. Si su comportamiento empeora, infórmeme de inmediato. Documente todo. Elin asintió con expresión tensa. Hay algo más que debe saber, capitán. Antes de que saliera, el señor Chaeffer estaba haciendo comentarios sobre el cambio demográfico de los pilotos, y específicamente sobre usted. James asimiló la información sin una reacción visible, aunque internamente sentía una ira cansada y familiar. Céntrese en la seguridad y comodidad de los pasajeros, instruyó. Maneje cualquier asunto de personal después del aterrizaje. De regreso a la cabina, James pasó junto a la cabina de clase ejecutiva donde Samantha servía las comidas. Ella lo miró agradecida, claramente consciente de su intervención con Schiffer. De vuelta en la cabina, James informó a Carson sobre la situación. Podríamos estar desarrollando una situación problemática con los pasajeros. El vicepresidente ejecutivo, ebrio, hizo comentarios inapropiados. Carson arqueó una ceja. No me sorprendió. Tiene reputación. Manténlo profesional, le recordó James, aunque agradeció la solidaridad. Centrémonos en llevar a todos sanos y salvos a Londres. Comenzaremos nuestro descenso en unas 3 horas. Las siguientes 2 horas transcurrieron sin incidentes. El avión continuó su viaje a través del Atlántico. James aprovechó el tiempo para revisar su aproximación a Heathrow. Siempre es un procedimiento complejo en uno de los aeropuertos más concurridos del mundo. Su hora de llegada asignada los colocaba en la hora punta de la tarde, lo que requeriría una sincronización precisa y coordinación con el control de tráfico aéreo. Justo cuando se preparaban para comenzar su descenso inicial, el botón de llamada de primera clase se iluminó de nuevo. La voz de la capitana Evelyn Unk llegó a través del intercomunicador, con tensión evidente a pesar de su tono profesional. Te necesitamos en la cabina urgentemente.
James intercambió una rápida mirada con Carson. Toma el avión. Regresaré lo antes posible. Tengo el avión, confirmó Carson mientras James salía de la cabina una vez más. Esta vez, la escena que lo recibió en primera clase fue más caótica. Víctor Schaeffer estaba de pie en el pasillo, gesticulando enfáticamente, con la voz muy por encima de lo aceptable en cabina. Richard Atherton también estaba de pie, colocándose entre Schaeffer y Samantha, quien parecía angustiada. ¿Qué está pasando?, preguntó James, y su presencia autoritaria atrajo la atención de inmediato. Este hombre está acosando a la azafata, explicó Atherton con brusquedad, haciendo comentarios inapropiados y negándose a regresar a su asiento a pesar de las múltiples peticiones. Scheer se volvió hacia James, tambaleándose ligeramente. Dile a tu gente que haga su trabajo. Pedí la comida premium y esta. Señaló con el dedo a Samantha. Afirma que se han acabado. Sé cómo funciona el inventario en estos vuelos. Los pasajeros de primera clase tienen prioridad. Señor, por favor, regrese a su asiento. James ordenó con firmeza. Investigaré el asunto de la comida. No lo entiende, ¿verdad? La voz de Schiffer se alzó aún más. El anuncio de hoy lo cambia todo. El equipo ejecutivo de Continental está asumiendo puestos clave. Operaciones, gestión de tripulaciones. Mi departamento está en reestructuración. Para esta época del mes que viene, estaré determinando qué pilotos se quedan y cuáles se van. Miró a James directamente a los ojos, incluyéndote a ti, Harrington. La insinuación era clara, y James sintió una fría ira apoderándose de su pecho. Pero su rostro permaneció impasible, su voz firme. Señor Schiffer, como capitán de esta aeronave, le ordeno que regrese a su asiento inmediatamente y se abroche el cinturón de seguridad. Nos estamos preparando para el descenso. ¿O qué? Scheer desafió al alcohol, lo que lo volvió imprudente. ¿A quién me denunciará? ¿A las personas que me reportarán después de la fusión? Rió con aspereza. James se volvió hacia Evelyn. Por favor, documente este incidente, señor Schiffer. Esta es su última advertencia. Vuelva a su asiento ahora o me veré obligado a tomar medidas según las normas federales de aviación. ¿Sabe cuál es su problema, Harrington?, continuó Schiffer, ignorando la advertencia. Ustedes siempre creen que se han ganado su puesto cuando en realidad es suficiente, interrumpió Atherton bruscamente. Su comportamiento es vergonzoso. Le sugiero que siga las instrucciones del capitán antes de avergonzarse más a sí mismo y a su compañía. La tensión en la cabina era palpable. Otros pasajeros de primera clase observaban con diversas expresiones de incomodidad y desaprobación. James era plenamente consciente de que su manejo de la situación sería presenciado y recordado por todos los presentes. Samantha, dijo James con calma, por favor, compruebe si queda comida premium en la cocina. Capitán, ya le expliqué al señor Schiffer que la selección de comidas premium es limitada y que estaba dormido cuando tomamos los primeros pedidos, respondió Samantha con voz profesional a pesar de su evidente angustia. Las comidas restantes se han asignado a los pasajeros que las pidieron. Ahí tiene la respuesta, señor Schaeffer, dijo James. Ahora, por favor, vuelva a su asiento. Comenzaremos el descenso en breve. El rostro de Schaeffer se ensombreció de ira. ¿Sabe qué? No creo que lo haga. De hecho, creo que hablaré con sus superiores sobre la calidad del servicio en este vuelo, en particular de ciertos miembros de la tripulación. Su mirada se movió deliberadamente entre James y Samantha. Fue en ese momento que Brooke llegó con un carrito de servicio, deteniéndose para evaluar la tensa situación. Scheer se volvió hacia ella. Tráigame una de las comidas premium de primera clase. Brooke dudó, mirando a James en busca de consejo. Antes de que pudiera responder, Scheer continuó, con la voz cargada de condescendencia. No lo mire. Soy ejecutivo de esta aerolínea. Él es solo un piloto, uno de muchos,
especialmente con la fusión. Especialmente pilotos que, bueno, digamos que la iniciativa de diversidad quizás haya bajado un poco el listón. La cabina quedó en completo silencio. James sintió una furia fría creciendo en su interior, pero su expresión se mantuvo serena al hablar. Su voz, tranquila, se oyó con claridad en la cabina silenciosa. Señor Schiffer, según las regulaciones federales de aviación, como capitán de esta aeronave, tengo la autoridad final sobre la seguridad y la conducción de este vuelo. Su comportamiento está creando una perturbación que podría comprometer dicha seguridad. Regrese a su asiento inmediatamente o me veré obligado a considerarlo un pasajero indisciplinado y tomaré las medidas pertinentes. Scheer lo miró fijamente, con desafío en sus ojos inyectados en sangre. No te atreverías, Víctor, intervino Richard Atherton, con voz autoritaria y afilada. Siéntate antes de que destruyas lo que queda de tu carrera. Le aseguro que la Junta Directiva de Bestridge Financial reconsiderará nuestra relación con Sky Global si así es como se comportan sus ejecutivos. Eso pareció penetrar la mente de Schiffer, nublada por el alcohol. Miró a Atherton y luego a James antes de murmurar algo en voz baja y dejarse caer pesadamente en su asiento. Gracias, dijo James a Atherton con un gesto profesional. Dirigiéndose a Evelyn, añadió, asegúrese de que este incidente quede completamente documentado. Presentaremos un informe completo al aterrizar. Luego se dirigió a toda la cabina de primera clase. Damas y caballeros, disculpen las molestias. En breve iniciaremos el descenso a Heathrow. Por favor, asegúrense de abrochar los cinturones de seguridad cuando se ilumine la señal. Mientras James se giraba para regresar a la cabina, Seafer lo gritó lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Esto no ha terminado, Harrington. Ni de lejos. James hizo una pausa, mirando al desaliñado ejecutivo. Durante todo el vuelo, señor Schiffer, sí. De vuelta en la cabina, James informó a Carson sobre la situación mientras retomaba el control del avión. Tenemos una perturbación de pasajeros de nivel 2. Scheer estaba ebrio y hacía comentarios inapropiados, incluyendo comentarios racistas. Carson negó con la cabeza. ¿Quieres desviar? James consideró la opción. Como capitán, tenía la autoridad para desviar la aeronave al aeropuerto adecuado más cercano si consideraba que el comportamiento de un pasajero era suficientemente perjudicial para la seguridad. Pero ya estaban sobre las Islas Británicas, a menos de una hora de su destino. Continuaremos hacia Heathrow, decidió. Se sentó por ahora, pero quiero que personal de seguridad se reúna con el avión y presentaré un informe formal del incidente. Carson asintió. Buena decisión. Por si sirve de algo, todos saben que Schiffer es un tipo duro. Esta noticia de la fusión no va a mejorar su personalidad. Centrémonos en la aproximación, dijo James, volviendo a la tarea inmediata. Ya sea en Heathrow, se observa lluvia ligera, visibilidad de 8 kilómetros, vientos del noroeste a 15 nudos. Comenzaron su descenso hacia el área de Londres. La aeronave descendió gradualmente desde la altitud de crucero mientras se coordinaban con el control de tráfico aéreo. Las aproximaciones a Heathrow siempre eran complejas, que requiere una navegación precisa a través de uno de los espacios aéreos más transitados de Europa. James estaba ahora completamente en su elemento, sus movimientos eran económicos y precisos mientras guiaba el enorme avión a través de su descenso coreografiado. El incidente con Schiffer fue compartimentado, una preocupación que debe abordarse después del aterrizaje, no una distracción de la tarea crítica de concluir el vuelo de manera segura. Sky Global 842, descienda a 6.000 pies, rumbo 270. Espere vectores para la pista de aproximación ILS 27. La voz de los controladores británicos llegó a través de sus auriculares. Desciende a 6.000, rumbo 270. Sky Global 842, confirmó James, ajustando la trayectoria de vuelo del avión en consecuencia.
El Dreamliner respondió suavemente. Sus avanzados sistemas FlipWire tradujeron las entradas de James en movimientos precisos de la superficie de control. A través de las ventanas de la cabina, el mosaico verde de la campiña inglesa se hacía visible a medida que descendían a través de capas de nubes dispersas. El sol de la tarde proyecta largas sombras sobre el paisaje. Tripulación de cabina, prepárense para aterrizar, anunció James por el intercomunicador, iniciando la fase final de su viaje de 7 horas. Mientras maniobraban a través del patrón de aproximación, los pensamientos de James regresaron brevemente a Schiffer y sus amenazas apenas veladas. El anuncio de la fusión complicó las cosas. La reestructuración corporativa a menudo significaba un cambio en la dinámica de poder, y Schiffer claramente tenía la intención de aprovechar su posición en la nueva organización, pero esas eran preocupaciones para el mañana. En este momento, la concentración de James estaba completamente en llevar el vuelo 842 a tierra de manera segura, con las manos firmes en los controles mientras las luces de la pista de Heathrow aparecían a la vista a través de la ligera lluvia. «Bajen el tren», ordenó James, sintiendo el ligero estremecimiento cuando el tren de aterrizaje se desplegó debajo de ellos. «3 verdes», confirmó Carson, indicando que los 3 trenes de aterrizaje estaban correctamente extendidos y bloqueados. El Dreamliner emprendió su aproximación final. Las gotas de lluvia corrían por las ventanas de la cabina mientras James hacía pequeños ajustes para mantener la trayectoria de planeo perfecta. Esta fue la culminación de décadas de formación y experiencia. El aterrizaje de precisión de un avión de 250 toneladas después de un viaje de casi 4.000 millas. Sky Global 842 autorizado a aterrizar en la pista 27 tiene vientos de 290 a 14 nudos, informó el controlador de torre. Autorizado a aterrizar 27, Sky Global 842, reconoció James, con absoluta concentración a medida que se acercaba el umbral de la pista. El aterrizaje fue un libro de texto, un aterrizaje suave seguido de una desaceleración controlada del empuje inverso y el frenado. Mientras rodaban hacia la puerta asignada en la Terminal 3, James completó la lista de verificación posterior al aterrizaje. Sus movimientos eran automáticos después de miles de aterrizajes similares. «Buen aterrizaje, capitán», reconoció Carson, un raro cumplido por parte del habitualmente taciturno primer oficial. «Gracias», respondió James simplemente. «Llevemos a nuestros pasajeros a la puerta». Solo después de haber estacionado en la puerta, con los motores apagados y los sistemas asegurados, James se permitió considerar lo que sucedería a continuación. Había llamado por radio a seguridad para recibir el avión debido a que un pasajero perturbador seguía los protocolos estándar. El incidente con Schiffer debería documentarse completamente e informarse a la dirección de la aerolínea. Mientras los pasajeros comenzaban el proceso de desembarco, James completó su papeleo final en la cabina. Carson ya había salido para comenzar su periodo de descanso obligatorio antes el vuelo de regreso al día siguiente. A través de la puerta abierta de la cabina, James podía escuchar los sonidos familiares de los pasajeros recogiendo sus pertenencias y desfilando hacia la salida. Cuando finalmente entró en la cabina de primera clase, encontró a Eivind y los demás asistentes de vuelo gestionando eficientemente el proceso de desembarque. Víctor Schaeffer no estaba a la vista. Presumiblemente fue uno de los primeros en salir. Se fue rápidamente. Evelyn confirmó cuando James llamó su atención. «Pero el señor Atherton pidió hablar con usted. Está esperando en el puente del jet». James asintió, agradeciéndole por manejar la difícil situación profesionalmente. Al entrar en el puente del jet, encontró a Richard Atherton esperando su bolso de mano a su lado. «Capitán Harrington», Atherton lo saludó extendiendo su mano. Quería felicitarlo por su manejo de esa desafortunada situación. James estrechó la mano ofrecida. «Gracias, señor Atherton. Agradezco también su intervención». La expresión de Atherton era grave. El comportamiento de ese hombre fue completamente inaceptable. No solo poco profesional,
pero el trasfondo racial era despreciable. Le entregó a James una tarjeta de presentación. Formo parte de la junta directiva de varias empresas, incluidas aquellas que realizan negocios importantes con Sky Global. Estaría dispuesto a dar una declaración sobre lo que presencié hoy. James aceptó la tarjeta, conmovido por la inesperada alianza. Es muy amable de su parte, señor. No es amabilidad, capitán. Es decencia. La expresión de Atherton se endureció ligeramente. Los hombres como Chaefer creen que su posición les da derecho a comportarse como quieran. Necesitan aprender que hay consecuencias. Después de que Adón partió, James atravesó la terminal hasta el área de la tripulación donde necesitaba presentar sus informes posteriores al vuelo. El incidente con Schiffer requirió un relato detallado que James proporcionó con imparcialidad profesional y documentó los hechos sin comentarios editoriales. Mientras completaba el papeleo, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Michelle. Espero que hayas aterrizado sano y salvo. Las noticias sobre la fusión han terminado. ¿Cómo estás? James sonrió ante la perspicacia de su esposa. Incluso desde miles de kilómetros de distancia, ella intuyó cuando eventos importantes podrían estar afectándolo. Envió un mensaje de texto con una breve respuesta prometiendo llamar una vez que llegara al hotel. Justo cuando se disponía a irse, sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Malik Johnson. Malik, respondió James. ¿Cómo estuvo el vuelo a San Francisco? Suave, respondió Malik, pero su voz era tensa. Capitán, ¿ha oído hablar de la fusión? Se rompió durante nuestro vuelo, confirmó James. Cipher estaba a bordo. De hecho hizo una gran escena. Por eso te llamo, dijo Malik con urgencia. Hay más que solo el anuncio de la fusión. El rumor es que el equipo de operaciones de Continental se está haciendo cargo de la gestión de la tripulación. Se están posicionando choferes para encabezar el departamento combinado. James sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la terminal con aire acondicionado. ¿Dónde estás escuchando esto? El capitán Williams conoce a la gente en la junta, explicó Malik. Dijo que el plan de reestructuración era parte de la propuesta de fusión. Está sucediendo rápido, James. Realmente rápido. Gracias por el aviso, respondió James, su mente ya procesando las implicaciones. Descansa un poco. Hablaremos más cuando regrese. Después de finalizar la llamada, James se quedó inmóvil por un momento, considerando sus opciones. Si Schiffer realmente estaba tomando el control de la gestión del equipo, el incidente de hoy podría tener serias repercusiones para la carrera de James. Schiffer había dejado clara su animosidad y ahora potencialmente tenía el poder de actuar en consecuencia. Por un momento, James sintió el peso de sus 53 años, las décadas de navegar no solo por espacios aéreos complejos, sino también por el paisaje igualmente complejo de ser un hombre negro en una profesión donde rostros como el suyo todavía eran demasiado raros en la cabina. Se había enfrentado a una discriminación sutil y una hostilidad abierta a lo largo de su carrera, respondiendo siempre con profesionalismo y excelencia en lugar de confrontación. Pero esta situación era diferente. El comportamiento de Chaefer había cruzado líneas que no podían ignorarse. Y su nueva autoridad representaba una amenaza no solo para James, sino potencialmente para otros pilotos y miembros de la tripulación que no encajaban en el molde preferido de Schiffer. James tomó una decisión. En lugar de dirigirse al hotel de la tripulación, se desvió hacia la oficina de operaciones de la aerolínea en Londres. Si fuera necesario tomar medidas, estas deberían ser inmediatas y decisivas. La gerente de operaciones de turno, Ellen Winters, miró sorprendida cuando James entró. El capitán Harrington no esperaba verlo hasta el vuelo de regreso de mañana. Ellen, reconoció James asintiendo. Necesito hablar con alguien de la alta dirección. Hubo un incidente en el vuelo de hoy que requiere atención inmediata. La expresión de Ellen se volvió seria. Escuché que se solicitó seguridad a la llegada. ¿Qué pasó? Víctor Chaefer, vicepresidente ejecutivo de operaciones,
Estuvo ebrio y se mostró perturbador durante el vuelo, explicó James de manera concisa. Hizo comentarios inapropiados a los miembros de la tripulación, se negó a seguir instrucciones e hizo lo que podría interpretarse como comentarios y amenazas por motivos raciales con respecto al empleo de la tripulación a la luz de la fusión. Los ojos de Ellen se abrieron ligeramente. Eso es serio. Déjame ver quién está disponible. Después de varias llamadas telefónicas, Ellen informó a James que Douglas Parker, director de operaciones internacionales de Sky Global, todavía estaba en el edificio y se reuniría con él de inmediato. Parker era un veterano de la industria aérea, un hombre sencillo de unos 60 años que se había abierto camino desde las operaciones terrestres. Su oficina reflejaba su naturaleza práctica, más funcional que llamativa, con cartas de aviación y horarios operativos en un lugar destacado. Capitán Harrington, lo saludó Parker, señalando una silla. Ellen me informó sobre los conceptos básicos. Tengo entendido que hubo un incidente con Víctor Chaeffer en su vuelo. Sí, señor, confirmó James, tomando el asiento ofrecido. Proporcionó un relato detallado de los hechos, manteniendo su conducta profesional y asegurándose de que se incluyeran todos los hechos relevantes. Parker escuchó sin interrupción, su expresión cada vez más grave. Cuando James terminó, Parker se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados. Esto es cuanto menos preocupante, dijo finalmente. Especialmente teniendo en cuenta el anuncio de hoy. Supongo que eres consciente de las implicaciones. He oído rumores de que el señor Schiffer podría hacerse cargo de la gestión del equipo combinado después de la fusión. James reconoció. Parker asintió lentamente. Esos rumores están bien fundamentados. El plan de reestructuración avanza rápidamente, pero añadió que agudiza la mirada. La mala conducta es mala conducta independientemente del puesto. ¿Ha presentado el informe formal del incidente? Sí, señor. Completo con declaraciones de testigos de la tripulación de cabina y Richard Atherton, director ejecutivo de Bestridge Financial, fue testigo de todo el incidente y se ofreció a proporcionar una declaración también. Las cejas de Parker se arquearon ante la mención del nombre de Atherton. Eso es significativo. Bestridge tiene una influencia considerable en nuestra junta. Se quedó en silencio por un momento, considerando, Capitán Harrington, quiero ser transparente con usted. Esta situación se complica por el momento. El anuncio de la fusión ha creado un entorno volátil y Schiffer tiene aliados poderosos. Lo entiendo, respondió James de manera uniforme. Channels, including our CEO and the Board's Essex Committee. A post, studying James Southfelly. You've been with US for what? 20 years? 22, James corrected. An exemplary record, Parker noted. Not a single safety violation or passenger complaint. That counts for something, especially in times of transition. Stood, extending his hand. Get some rest, Captain. I'll handle this from here. James shook Parker's hand, feeling cautiously optimistic about the director's response. Thank usted, señor. Mientras finalmente se dirigía hacia la tripulación hotel, James reflexionó sobre los acontecimientos del día. La confrontación con Schiffer había sacado a la superficie las tensiones que habían latente bajo el barniz profesional de su carrera aérea durante décadas. Pero quizás por primera vez sintió que el sistema podría funcionar como debería, que el mérito y la conducta podrían importar más que la política y los prejuicios. En su habitación de hotel, James llamó a Michelle y la actualizó sobre la situación mientras restaba importancia a algunos de los aspectos más preocupantes. Ella lo conocía demasiado bien, aunque notaba la tensión bajo sus mesuradas palabras. ¿Qué no me estás diciendo, James? Preguntó directamente. Suspiró y se pasó una mano por la cara. Schiffer hizo algunos comentarios, las implicaciones habituales sobre cómo conseguí mi puesto, pero esta vez con amenazas de que la fusión le daría poder para hacer cambios. La voz de Michelle se endureció. Ese hombre ha sido un problema durante años. ¿Recuerdas esa fiesta navideña de 2018?
Los comentarios que hizo sobre los cambios demográficos en la industria. Lo recuerdo, reconoció James. El recuerdo era claro, Schiffer. Varios tragos mientras hablaba de cómo los estándares habían cambiado para dar cabida a las iniciativas de diversidad. Te has ganado todo lo que tienes, dijo Michelle con firmeza. No dejes que te haga dudar ni por un segundo. No lo hago, le aseguró James, sintiendo una oleada de gratitud por su apoyo inquebrantable a lo largo de los años. Pero esto ya no se trata solo de mí. Si consigue este puesto, tendrá influencia en las carreras de mucha gente, incluidos pilotos jóvenes como Malik. Entonces haz lo que siempre has hecho, respondió Michelle simplemente. Mantente firme. Da el ejemplo. Muéstreles cómo es el verdadero liderazgo. Después de terminar la llamada, James intentó dormir un poco, sabiendo que el vuelo de regreso mañana requeriría que estuviera completamente descansado y concentrado, pero su mente seguía volviendo a las palabras de Schiffer y al futuro incierto que representaba la fusión. La mañana llegó demasiado rápido. El gris amanecer londinense se filtraba a través de las cortinas del hotel mientras James se preparaba para el día. Una notificación en su teléfono llamó su atención. Un correo electrónico de Douglas Parker enviado hace apenas 30 minutos. Capitán Harrington, su informe de incidente se ha elevado al director ejecutivo Matthews y al comité de ética de la Junta. Se ha convocado una reunión de emergencia para las 9 de la mañana ESD hoy para abordar este asunto. De hecho, el señor Atherton ha proporcionado una declaración que corrobora su relato. Continúe con su vuelo de regreso programado. Te actualizaré cuando haya novedades. Douglas Parker, director de operaciones internacionales de James, leyó el correo electrónico 2 veces, sorprendido por la rápida respuesta. Una reunión de emergencia de la Junta sugirió que el asunto se estaba tomando más en serio de lo que había previsto. Mientras recogía sus pertenencias para el viaje de regreso, sintió un cauteloso optimismo. En el aeropuerto, la rutina previa al vuelo se desarrolló con normalidad. Carson volvió a ser su primer oficial, aunque el hombre parecía algo apagado en comparación con ayer. La tripulación de cabina también era la misma, con Evelyn liderando el equipo. ¿Alguna noticia sobre ayer? Elin preguntó en voz baja durante la sesión informativa previa al vuelo. El asunto se ha elevado al nivel de la junta directiva, le informó James. Gracias a usted y a su equipo por su profesionalismo durante todo el incidente. El vuelo de regreso a Atlanta estaba previsto que saliera a las 10:30 de la mañana hora de Londres, que serían las 5:30 de la mañana en Atlanta. Cuando los pasajeros comenzaron a subir, James notó una clara ausencia de tensión en comparación con el día anterior. Sin la perturbadora presencia de Schiffer, la cabina de primera clase había vuelto a su atmósfera habitual de lujo tranquilo. El vuelo en sí transcurrió sin incidentes. Condiciones fluidas a través del Atlántico, comunicaciones rutinarias con el control del tráfico aéreo, monitoreo estándar de los sistemas de las aeronaves y patrones climáticos. James encontró lo normalmente casi surrealista después del drama del día anterior. Estaban en algún lugar de la costa este de los Estados Unidos, aproximadamente a 1 hora de aterrizar en Atlanta, cuando Evelyn llamó a la puerta de la cabina. «Capitán», dijo una vez admitido, «hay un mensaje para usted de operaciones. Le solicitan que se comunique con ellos a través del canal seguro». James frunció ligeramente el ceño. Era inusual recibir una solicitud de este tipo durante la fase final de un vuelo, a menos que hubiera un problema operativo que afectara su llegada. ¿Indicaron de qué se trata?, él preguntó. «No, señor», respondió Evelyn. «Solo que es urgente». Después de que ella se fue, James estableció contacto con las operaciones de Atlanta a través del canal de comunicación seguro. La voz que respondió fue la de Ray Sullivan, el director de operaciones que había reasignado a Malik el día anterior. «Capitán Harrington», Sullivan comenzó con un tono formal. «Me han ordenado informarle que al aterrizar debe dirigirse directamente a las oficinas ejecutivas. El director ejecutivo Matthews desea hablar con usted de inmediato».
James sintió una punzada de preocupación por el incidente de ayer. Eso creo, confirmó Sullivan. Esa es toda la información que tengo, capitán. Solo estoy transmitiendo el mensaje. Después de aceptar la instrucción, James volvió a centrar toda su atención en el aterrizaje que se aproximaba. El clima en Atlanta estaba despejado. Una hermosa mañana de primavera con excelente visibilidad, en marcado contraste con la incertidumbre que le esperaba en el terreno. El aterrizaje fue suave. El Dreamliner aterrizó precisamente en la línea central de la pista 26L mientras rodaban hacia la puerta. James se preparó mentalmente para lo que le esperaba en las oficinas ejecutivas. El director ejecutivo de la aerolínea, Richard Matthews, era conocido por su enfoque directo de los problemas, pero James había tenido una interacción mínima con él a lo largo de los años. Después de completar los procedimientos de cierre y las comprobaciones posteriores al vuelo, James informó a Carson: «Me han citado a las oficinas ejecutivas. ¿Puedes manejar el papeleo?». Carson asintió con expresión ilegible. «Buena suerte, capitán». Mientras James caminaba por la terminal, todavía con su uniforme de piloto, no pudo evitar notar las miradas del personal de la aerolínea. Algunos curiosos, otros que parecen casi comprensivos. Al parecer se había corrido la voz sobre el incidente de ayer y la citación inusual de hoy. Las oficinas ejecutivas ocupaban el último piso de la sede de Sky Global adyacente al aeropuerto. James había estado allí solo unas pocas veces en su carrera, generalmente para eventos ceremoniales o entrenamiento especializado. La zona de recepción era elegante pero sencilla, con vistas panorámicas del aeródromo. «Capitán Harrington», lo saludó la recepcionista. «El señor Matthews le está esperando. Por favor, entre». James respiró hondo, se arregló su ya inmaculado uniforme y entró en la oficina del director ejecutivo. Richard Matthews estaba de pie junto a las ventanas del piso al techo, observando a lo lejos el despegue de un avión. A los 60 años, conservaba la constitución atlética de sus días de piloto militar, su cabello plateado muy corto y su postura muy recta. Se giró cuando James entró, su expresión no revelaba nada. «Lejos, capitán Harrington», lo saludó Matthews, señalando una zona para sentarse en lugar del escritorio más formal. «Gracias por venir directamente desde su vuelo». «Por supuesto, señor», respondió James, tomando el asiento indicado. Matthews se sentó frente a él, estudiándolo por un momento antes de hablar. «Pasé la mañana en lo que solo puede describirse como una de las reuniones de la junta directiva más extraordinarias de mi carrera. Su informe de incidente sobre el comportamiento de Víctor Schiffer ayer ha creado una situación bastante grave». James mantuvo su comportamiento profesional, esperando que Matthews continuara. «Richard Atherton me llamó personalmente», continuó Matthews. Su relato del comportamiento de Schaeffer fue francamente condenatorio. Y cuando el director ejecutivo de uno de sus principales socios financieros llama para expresar su preocupación por la conducta de un ejecutivo, bueno, la junta se da cuenta. «Simplemente informé los hechos tal como ocurrieron, señor», afirmó James. Matthews asintió lentamente. «Sí, lo hiciste, profesionalmente y sin adornos, según todos los que revisaron el informe», se inclinó ligeramente hacia adelante. «Lo que tal vez no sepas es que esto no es la primera queja sobre Schiffer. Ha habido otros, aunque ninguno tan público ni con testigos tan prominentes». James absorbió esta información en silencio, comenzando a ver hacia dónde podría dirigirse la conversación. «El anuncio de la fusión ha complicado las cosas», continuó Matthews. «Como probablemente sabrá, el plan de reestructuración inicialmente hizo que Schiffer se hiciera cargo de la gestión de la tripulación de las aerolíneas combinadas. Había escuchado rumores en ese sentido», reconoció James. «Más que rumores», confirmó Matthews. «Era un trato cerrado hasta ayer». Se detuvo moviéndose de regreso a la ventana. «La Junta ha decidido que el comportamiento de Schiffer demuestra una falta fundamental de juicio y calidad de liderazgo,
particularmente preocupante con los matices raciales reportados por múltiples testigos. Se volvió para mirar a James. Seré directo. El capitán Victor Harrington ha sido removido de su puesto, con efecto inmediato. No será parte de la organización fusionada en ninguna capacidad, respondió Matthews, volviendo a hablar. Su puesto. Brecha significativa en nuestro plan de transición. Necesitamos a alguien con experiencia operativa, capacidad de liderazgo y el respeto de las tripulaciones de vuelo para supervisar la integración de nuestras listas de pilotos y procedimientos. James comenzó a comprender la dirección de la conversación, aunque parecía casi demasiado improbable. Su manejo del incidente de ayer demostró exactamente el tipo de liderazgo que necesitamos, continuó Matthews. Firme pero justo, profesional bajo presión, inquebrantable y manteniendo los estándares, manteniendo la compostura. Se inclinó hacia adelante, con la mirada directa. Capitán Harrington, la junta directiva quisiera ofrecerle el puesto de vicepresidente de operaciones de vuelo de la aerolínea fusionada. Supervisarías toda la capacitación, programación y procedimientos operativos de los pilotos, reportándome directamente a mí. La oferta fue tan inesperada que por un momento James se quedó sin palabras. Nunca había aspirado a ocupar un puesto directivo y encontraba su realización en la cabina del piloto más que en la sala de juntas. Sin embargo, inmediatamente reconoció la importancia de esta oportunidad, no solo para él, sino por lo que representaba. Esto es inesperado, señor, dijo finalmente James. Matthews sonrió levemente. Las mejores oportunidades a menudo lo son. Ha estado en esta aerolínea durante más de 2 décadas, capitán. Su historial es ejemplar. Ha sido mentor de innumerables pilotos jóvenes y ayer demostró exactamente el tipo de coraje moral y liderazgo que necesitamos durante esta transición. Hizo una pausa, permitiendo a James procesar la oferta. Entiendo que esto significaría alejarse del vuelo activo al menos temporalmente. Ese es un cambio significativo. Su experiencia y perspectiva serán invaluables a medida que fusionemos estas dos culturas piloto. James consideró la propuesta cuidadosamente. De hecho, el puesto significaría abandonar la cabina, el entorno donde había pasado toda su vida profesional. Pero también le daría la oportunidad de moldear la cultura de la aerolínea fusionada para garantizar que pilotos como Malik tuvieran oportunidades justas y que incidentes como el de ayer se abordaran adecuadamente. ¿Puedo preguntar por qué a mí específicamente?, preguntó James. Debe haber otros con más experiencia en gestión. Se puede adquirir experiencia en gestión, respondió Matthews. La integridad y el respeto no pueden. La junta fue unánime después de revisar el incidente de ayer y su historial general, y francamente, después de lo ocurrido con Schiffer. Necesitamos enviar un mensaje claro sobre los valores de esta organización en el futuro. James asintió lentamente, entendiendo el subtexto. De hecho, su nombramiento enviaría un poderoso mensaje sobre el compromiso de las aerolíneas con el mérito y la integridad por encima de la política y los prejuicios. Me gustaría aceptar, dijo James finalmente, pero tengo una condición. Matthews enarcó una ceja, invitándolo a continuar. Quiero mantener mi certificación de vuelo y volar al menos una vez por trimestre, afirmó James. Creo que quien quiera que supervise las operaciones de vuelo debería comprender las realidades de la cabina. Matthews sonrió y le tendió la mano. No podría estar más de acuerdo. Bienvenido al equipo ejecutivo, James. Mientras se estrechaban la mano, James sintió el peso del momento, la culminación de décadas de excelencia y perseverancia, y el comienzo de un nuevo capítulo en el que podría influir en la cultura de las aerolíneas de maneras que nunca había anticipado. Hay una cosa más, añadió Matthews. La Junta considera que esta transición debería ocurrir de inmediato. Nos gustaría que hablara en la sesión informativa del piloto esta tarde. El anuncio de la fusión ha creado mucha incertidumbre y su nombramiento ayudará a tranquilizarlos sobre la dirección que estamos tomando. James asintió, pensando ya en lo que les diría a sus compañeros pilotos, muchos de los cuales habían sido sus colegas durante años,
algunos de los cuales, como Carson, podrían tener reacciones complejas ante su repentino ascenso. Estaré listo, le aseguró a Matthews. Al salir de las oficinas ejecutivas, James revisó su teléfono y encontró varios mensajes de texto esperando. Uno de Michelle. Llámame tan pronto como puedas. Debe haber escuchado algo a través de los rumores de la aerolínea. Otro era de Malik. ¿Es verdad? Los rumores se están volviendo locos. Y quizás lo más sorprendente es que uno de David Carson escuchó la noticia. Bien merecido. Algunos de nosotros llevamos mucho tiempo esperando este tipo de cambio. James sonrió, guardando el teléfono mientras se dirigía hacia el área de información del piloto. La fusión que ayer parecía una amenaza se había convertido inesperadamente en una oportunidad, no solo para él, sino potencialmente para toda la cultura aérea. La gran sala de reuniones ya estaba llena cuando llegó James. El murmullo de la conversación se acalló cuando él entró. Los pilotos en diversas etapas de sus carreras, desde novatos como Malik hasta veteranos a punto de jubilarse, todos se giraban para mirarlo con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el respeto. El director ejecutivo Matthews ya estaba en el podio y le hizo un gesto a James para que se uniera a él. Damas y caballeros, Matthews se dirigió a los pilotos reunidos. Como saben, el anuncio de fusión de ayer inició un periodo de cambios significativos para nuestra aerolínea. Parte de ese cambio implica nuevos liderazgos en puestos clave. Hizo una pausa, examinando la habitación. Me complace anunciar que el capitán James Harrington aceptó el puesto de vicepresidente de operaciones de vuelo de la organización fusionada, con efecto inmediato. Un murmullo recorrió la sala, seguido de un aplauso, vacilante al principio, pero luego ganando fuerza. James vio a Malik en la primera fila sonriendo con manifiesto orgullo. Incluso Carson, de pie detrás con los brazos cruzados, asintió con la cabeza en señal de aprobación. El capitán Harrington aporta más de 2 décadas de servicio ejemplar a este cargo, continuó Matthews. Su compromiso con la seguridad, la excelencia y los más altos estándares profesionales lo convierten en la persona ideal para liderar nuestras operaciones de vuelo durante esta transición y más allá. Cuando Matthews se hizo a un lado, invitando a James al podio, James sintió el círculo completo del viaje que había comenzado ayer, desde el enfrentamiento con Schiffer en la cabina de primera clase hasta este momento de reivindicación y oportunidad. Se acercó al micrófono y miró los rostros de sus compañeros pilotos, la comunidad de la que había formado parte durante toda su carrera y que ahora lideraría en un nuevo cargo. Gracias. Comenzó simplemente. Ayer, a 39.000 pies sobre el Atlántico, recordé algo importante. En la cabina, lo que importa no es el título ni la política ni los juegos de poder. Lo que importa es la competencia, el juicio y el carácter. Hizo una pausa y dejó que las palabras asimilaran. A medida que navegamos por esta fusión, esos son los valores que nos guiarán. El mérito importará, la excelencia será reconocida y cada piloto que demuestre esas cualidades tendrá un lugar y un camino a seguir en nuestra aerolínea combinada. La sala estaba completamente en silencio ahora. Cada piloto se concentraba en sus palabras. James pensó en los comentarios desdeñosos de Schiffer, en las barreras sutiles que había enfrentado a lo largo de su carrera, en pilotos jóvenes como Malik observando para ver si la excelencia realmente era suficiente. Algunos de ustedes me conocen desde hace décadas, continuó. Otros recién están comenzando sus carreras, pero todos ustedes deberían saber esto. Los juzgaré por sus habilidades, su dedicación y su carácter, nada más. Y espero que se aplique el mismo estándar en toda nuestra organización. Vio a Thomas Williams entre la multitud, el piloto veterano que había estado volando con Malik ayer. Williams le levantó el pulgar, un gesto de solidaridad de la vieja guardia. Estamos entrando en un espacio aéreo inexplorado con esta fusión, concluyó James. Habrá turbulencias por delante, pero tenemos las habilidades, la experiencia y ahora el liderazgo para navegar con éxito.
Espero trabajar con todos ustedes mientras escribimos el próximo capítulo de la historia de nuestra aerolínea. El aplauso que siguió fue inmediato y entusiasta, un claro respaldo del cuerpo de pilotos. Cuando James se alejó del podio, llamó la atención de Malik, nuevamente. El orgullo mezclado con una nueva esperanza reforzó la importancia de este momento. Viaje personal. Un curso para una cultura donde el mérito trascendía los prejuicios, donde la excelencia era recompensada independientemente de su origen, donde la próxima generación de pilotos podría avanzar en función de sus habilidades en lugar de sus conexiones o su conformidad con las expectativas de otra persona. Cuando la reunión concluyó y los pilotos se acercaron para felicitarlos, James sintió un profundo sentido de propósito. La confrontación con Schiffer, por incómoda y fea que hubiera sido, había catalizado un cambio que, de haber ocurrido, de otro modo habría llevado años. Malik fue uno de los últimos en acercarse, esperando hasta que la mayoría de los demás se hubieran dispersado. «Felicitaciones, capitán», dijo, extendiendo su mano. «O debería decir vicepresidente ahora». James sonrió, estrechando firmemente la mano del joven piloto. «El capitán estará bien, Malik. Lo que dijiste sobre el mérito y la excelencia», comenzó Malik, luego hizo una pausa, buscando palabras. «Importa más de lo que crees». «Lo sé», le aseguró James. «Y quise decir cada palabra. Su generación de pilotos tendrá oportunidades basadas en sus habilidades, no en a quien conocen o cómo lucen. Esa es una promesa». Cuando Malik asintió y se giró para irse, James sintió que su teléfono vibraba en su bolsillo. Era un mensaje de texto de Michelle que acababa de escuchar desde Asia. «Ella está llorando lágrimas de felicidad. Yo también. Llama cuando puedas. Muy orgulloso de ti». James sonrió, pensando en su hija, la ingeniera aeroespacial en formación que había crecido escuchando sus historias tanto de las alegrías como de los desafíos de su carrera. Lo que pasó hoy significaría tanto para ella como para pilotos jóvenes como Malik. Los próximos días y semanas traerían nuevos desafíos. Aprendiendo el rol ejecutivo, integrando dos cuerpos de pilotos con culturas diferentes, estableciendo su estilo de liderazgo en la sala de juntas en lugar de en la cabina de mando. Pero hoy, en este momento, James se permitió saborear la reivindicación, la oportunidad y, sobre todo, el potencial de crear un cambio duradero. La copa de champán que ayer se había hecho añicos en el suelo de la cabina de primera clase parecía en ese momento un símbolo de conflicto y división. Pero a veces, reflexionó James, era necesario que las cosas se rompieran antes de poder rehacerlas y convertirlas en algo mejor. Si disfrutó de esta poderosa historia de resiliencia y justicia, tómese un momento para suscribirse a nuestro canal y comparta sus opiniones en los comentarios a continuación. ¿Desde dónde estabas mirando hoy? Tu apoyo nos ayuda a seguir dando vida a estas narrativas significativas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.